Conexión Digital. Exploremos el impacto de la tecnología en la sociedad. Bueno, ¿y tú cómo ves el futuro de los influencers? Es una pregunta que hace para compartir, para discutir, para analizar Carlos Jiménez, el presidente de Tendencias Digitales, y que es una empresa de investigación de mercado en línea con análisis de medios sociales y audiencias digitales. Además, él es conferencista experto en tendencias del consumidor y estrategias de negocio. Y la pregunta la hace a propósito de resultados de un estudio donde analizan a los influencers, el uso de los influencers en marketing. Te doy la bienvenida luego de invitarlos a seguirlos en las redes sociales @tendencias digitales en Instagram, y el personal de Carlos, que no sé, bueno, si lo quieres compartir, yo creo que sí, ¿no? @Carlos Jiménez Net. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto conversar contigo nuevamente. Sí, porque es que estamos full aquí analizando en este del impulso de una ciudadanía digital responsable. Y bueno, yo tengo un estudio en materia de desinformación que debo decirte, donde los políticos y los influencers son los que hacen o generan más desinformación en ese estudio de cuáles son esos actores. Así que no sé si lo podemos de alguna manera juntar en este análisis, donde ustedes tienen resultados importantes más bien oportuno, lo ves como oportuno el uso de los influencers en marketing. Mira, bueno, definitivamente sí, sí. Aquí ha habido como mucha polémica con respecto a esto. Quizás lo primero que yo diría es que cuando analizamos al consumidor y le preguntamos o indagamos acerca de lo que lo influencia realmente, encontramos que hay básicamente como tres grandes grupos de factores influenciadores, vamos a llamarlo así. El primero y más importante, esto es importante que lo sepamos, valga la redundancia, es el tema de las experiencias. O sea, lo que más influye en un consumidor son las experiencias propias o de su entorno familiar y social. Por ejemplo, qué te influye a ti o qué determina que compres algo? Bueno, que tuviste una buena experiencia previa o que alguien de tu círculo tuvo buenas experiencias y te lo recomendó. Por eso hay categorías en donde la recomendación es fundamental. Por ejemplo, un mecánico, un médico. O sea, hay ciertos tipos de servicios en donde la experiencia de la gente hace que, Es bueno, determinante, sí. ese es el primer factor. Sí. Después hay un segundo factor que es donde entran los influencers, pero no son el único, ni necesariamente ni el único ni el mejor, que es lo que llamamos la prueba social. Todo lo que tiene que ver con comentarios en redes sociales, reviews en sitios de comercio electrónico, los propios influencers comentando o publicando contenido. Entonces ahí entra todo un mundo que podríamos categorizar dentro de la prueba social, que hay que recordar que la prueba social es como vamos a decir, es un atajo mental, es un mecanismo que las personas tomamos como atajo a la hora de decidir. Es decir, oye, yo en vez de tener que hacer un análisis y arriesgarme, yo simplemente, o mi cerebro a la hora de tomar la decisión, se deja guiar por la experiencia que han tenido otros. Entonces, fíjate que va en la misma línea de las experiencias. Las experiencias no es otra cosa que eso, pero esto es un poco más masivo, son comentarios. Y allí entran los influencers. Y en tercer lugar, el tercer grupo es la publicidad, que ya es la marca hablando y que también es importante, solamente que, bueno, no es lo más importante. Por ejemplo, quizás hace 30 40 años, lo más importante eran las experiencias y la publicidad. Entonces, hoy día, con todo el mundo digital, Lo bueno, mezclas, lo la mezclas. prueba social se ha hecho muy evidente porque, Ujú. bueno, la gente puede publicar contenido, puede comentar. Entonces, con respecto a los influencers, hay algunos estudios que han publicado donde dicen, bueno, los influencers se están dejando usar. Bueno, primero es decir que los influencers no son la panacea, que no es que cualquier influencer va a tener influencia. Pero También no es que se estén dejando de usar, ellos también se están promocionando y ganan dinero por esto.
claro. Porque Y yo, también vale la pena saber quién es ese influencer, que es lo que yo siempre le digo a la gente. Porque, bueno, también en el campo de la radio, aunque hoy en día hemos evolucionado y también estamos en las áreas digitales, normalmente no se le hace una publicidad a cualquiera, ¿no? Tiene que haber una experiencia comprobada para mantener la credibilidad. O sea, si eh, yo hago publicidad de una marca de laboratorio, no voy a hacer de dos, por ejemplo. exacto. Entonces allí fíjate que lo que pasa con los influencers es que como que hay mucha confusión, se generaliza mucho. Entonces ahí habría que empezar por decir, bueno, ya va, hay varios tipos de influencers. No confundamos una celebridad con un influenciador. Hay Ok, gente, o sea, la palabra influencer es muy poderosa. Es alguien que influencia. Entonces, bueno, entonces hay que empezar por medir la influencia, no necesariamente por alcance o seguidores, ¿no? Entonces, ahí hay mucha confusión con respecto a esto. Y lo otro es que hay unas tendencias. Por ejemplo, una tendencia importante, que es la que yo publiqué no hace mucho en mis redes, basado en un dato de tendencias digitales, de un estudio que hicimos Useful y tendencias digitales con profesionales de marketing, que los profesionales de marketing dicen que están dejando de usar los influencers, pero no es porque los dejen de usar en total, sino que están dejando de usarlos porque están empezando a probar o a utilizar lo que llaman los micro-influencers, que son personas quizás más cercanas, tienen menor alcance, por eso la palabra micro, tienen menor alcance en seguidores, etcétera, pero tienen más credibilidad, son más auténticos porque claro. están más cercanos. No Claro. es esa persona que Bueno, lo que aquí le pasa es que también, y no sé si ustedes han hecho un análisis de eso, aquellos que llaman influencer en algún momento antes de que avanzara la configuración y el seguimiento que hacen las propias empresas de redes sociales, pues se compraban seguidores y entonces tú eh, veías unos seguidores abultados, pero hoy en día no se ven tanto los seguidores, sino las interacciones. Entiendo que es así. claro, Y las porque al vistas. final había muchas cuentas con mucho alcance. Sí. Sí es verdad que hay, cuando analizamos números, sí hay una correlación, hay una relación que es que a medida que una cuenta de redes sociales tiene mayor alcance, suele perder engagement o interacciones. Ujú. ¿Por qué? Bueno, tiene todo el sentido del mundo. Fíjate que lo podemos ver muy facilito. Si tú tienes una persona tú publicas una cosa de tu cumpleaños o algo muy personal, la gente que tienes una cuenta, vamos a suponer tu cuenta personal, vas a ver que mucha gente te va a felicitar, te va a dar like, te van a abrazar, te van a mandar emojis, porque es algo muy de tu círculo. Entonces ahí hay un alto engagement. A lo mejor es una cuenta personal que tiene, no sé, 500 seguidores, pero la mayoría de sus seguidores son amigos, familiares, entonces el engagement es alto. Cuando la cuenta es muy grande, que tiene mucha gente, ¿qué es lo que suele suceder? Con algunos influencers, macroinfluencers o muy grandes, pierden relevancia porque hablan de temas generales, sobre todo estos macroinfluencers que no están tan especializados. Entonces ahí cae el engagement porque tú me estás hablando a lo mejor de algunas cosas que no son tan cercanas a mí. Claro, Entonces al final, por eso es que algunas marcas están diciendo no o voy a buscar microinfluencers porque el engagement es mayor. Además, el microinfluencer pasa un poco lo que pasa con la radio versus la televisión. La televisión es como el influencer, tiene mucho alcance, pero habla de muchos temas quizás muy generales. Pero cuando tú vas a la radio, oye, la radio es local. Entonces tú me estás hablando del problema de mi comunidad, de mi municipio. claro. Entonces al final eso hace que la gente lo vea más cercano, más auténtico y las marcas lo saben, están usando. Ahora hay otra tendencia interesante, porque esta es una tendencia en el mundo de los influencers, es la tendencia de usar los microinfluencers. Pero hay otra ¿Y tú la tendencia, recomendarías? sí, claro, Sí. definitivamente. Ok, Sí, sí, definitivamente sí. Está dando buenos ok. resultados. De hecho, yo mismo que publico contenido, que tengo mi podcast, que tengo los webinars, tengo empresas que dicen, oye, yo quiero estar ahí contigo, porque en tu webinar no se conectan 10.000 personas, pero los que se conectan, que normalmente son otras empresas, son relevantes. Y yo mismo he sido beneficiario de esa tendencia. La Ahora hay otra, otra tendencia en el mundo de los influencers que es interesante y que pareciera que es como,
180 grados, es totalmente contraria, que es el uso de los influencers artificiales, que son algunas marcas que están experimentando con influencers que no existen, simplemente son, vamos a decir, avatars o influencers creados por inteligencia artificial. Y bueno, es como el otro extremo, ¿no? Y tú dirías, bueno, pero las dos cosas están coexistiendo como tendencia. Bueno, sí. Y yo creo que la segunda, la de los influencers artificiales, quizás se está beneficiando un poco de la novedad, porque eso es lo que los hace llamativos. Oye, mira, entonces se crea como una especie de noticia alrededor de que este influencer no existe, simplemente fue creado por la marca. Entonces hay ahí como una especie de atractivo por la novedad, Sí. porque la marca está innovando, está haciendo cosas distintas, pero las dos cosas están pasando hoy día en el mundo de las redes Hicieron, sociales, y ¿no? el análisis lo hicieron, que yo sé que ustedes trabajan en el tema de las generaciones y en las diferentes redes sociales, porque entiendo que el marketing se maneja aún más es en el Instagram. Sí, bueno, nosotros normalmente estamos midiendo definitivamente. Todos los análisis que hacemos tratamos de analizarlos no solamente por país, porque muchos de los estudios son regionales, sino que también tomamos en cuenta ciertos perfiles y hemos identificado que las diferencias generacionales suelen ser importantes Ujú. porque, bueno, son grupos de personas que crecieron en contextos diferentes, que tienen formas de ver la vida diferentes y sí hemos encontrado esos patrones. Por ejemplo, los más jóvenes tienden a usar plataformas como TikTok, aunque TikTok en la medida que ha ido aumentando su penetración, entonces empieza a entrar en otros espacios, pero todavía los más jóvenes tienden a ser mucho más cuidadosos. Estoy hablando de la generación Z y de su privacidad. Entonces, por ejemplo, suelen usar Snapchat, suelen usar o ¿Todavía empiezan a se usa experimentar. Snapchat en Sí, Venezuela? Sí, sí, sí. sí, ah, Todavía ok. se usa y suelen usar y empiezan a probar o experimentar con algunas plataformas sociales que son mucho más respetuosas del contenido que tú consumes, de tu privacidad y de evitar esto que llaman el sesgo algorítmico, ¿no? Que es como que tú puedas controlar un poco más lo que tú realmente quieres ver y que no sea el algoritmo que te está mostrando lo que se supone que a ti te gusta Sí. o es de tu interés. Pero, y con los influencers es un poco lo mismo. Los influencers, los más jóvenes tienden a conectarse mejor con gente más cercana. Eso es un poco lo que están mostrando por ahora los estudios, Sí, en cuanto pero, a o sea, diferencias. podría ser como, por ejemplo, la radio, te digo, nosotros somos Unión Radio y entonces, claro, Unión Radio, no, noticias, actualidad, que en este caso 93.7, es para todo público, es informativo, entretenimiento, pero si te vas a Onda, es más mujer, si te vas para Éxito, es más adulto contemporáneo, tiene música, si te vas a Mega, es joven, entonces tú decides cómo publicar dependiendo de dónde vas. Ahora, en el caso de las redes sociales, entonces si yo quiero para jóvenes, tú harías la recomendación de un influencer en TikTok, por ejemplo. Sí, fíjate, esto es interesante porque Ujú, eso que acabas de decir es una súper pregunta, porque los ujú, medios tradicionales segmentaban mucho por espacios, por tipo de contenido. sí. Entonces, en la televisión igual. Ah, bueno, el Claro, programa de la mañana, podemos ir más profundo, porque también dependiendo tú contratas el programa, dependiendo del contenido del programa adicional. claro. ¿Cuál es Ujú. la diferencia con estas plataformas digitales? Ok, Que es mucho más poderosa la capacidad de la plataforma, porque puede ser la misma, sobre todo las plataformas que tienen alta penetración, por ejemplo, Instagram en Venezuela es súper popular, entonces la misma plataforma te puede estar mostrando, te puede estar segmentando, pero es por el contenido que está viendo la persona. Entonces, por eso, por ejemplo, si yo hablo con mi hijo, que tiene 21 años, él está usando Instagram, yo también, pero lo que él está consumiendo es distinto a lo mío y lo que consumes tú es distinto. Entonces, fíjate el poder pero por la del relación medio. de seguidor no te hace llegar la información. ¿Cómo? Por la relación de seguidor, yo con mis hijas, por ejemplo, que obviamente hay una diferencia importante de edad, no me hace llegar la información que le llega a ellos, por ser simplemente Claro, seguidor. siempre estas plataformas te están mostrando contenido que se supone que le interesa a la gente que está en tu círculo, ¿no? Ajá, Pero tú también, de acuerdo a tu propio patrón de consumo, de los likes, de las cuentas que sigues, claro, ella interpreta de que hay unos intereses, porque claro. Instagram tiene muchos algoritmos, no es uno solo.
Entonces, ellos tienen varios algoritmos y eso es lo poderoso. En cambio, en la Sí. radio, la gente que nos está escuchando ahorita, la que nos está escuchando ahorita, solo está escuchando nuestra conversación. Al Mm. mismo tiempo, no está escuchando otra conversación. En cambio, en estos medios, tú puedes estar consumiendo. Es como que si tú estuvieras escuchando tantas emisoras de radio o programas de radio como Claro. personas. No, no, no. Entonces, eso tiene un poder demasiado grande Sí. No, es en que términos además de el tema de la segmentación, ¿no? configuración y los algoritmos, de verdad que yo los admiro por estos estudios porque además son curvas que son muy cambiantes, porque antes quizás la gente, o sea, la radio venía siendo como que desplazándose hasta que se vio que hay mucho fake news en las redes sociales y la gente busca información ahora en la radio y la radio tiene credibilidad, lo que se dice en radio es verdad, pero Claro. son cosas profundas porque yo lo que veo es que me empiezan a llegar muchas cosas de Madrid, o sea, cuando haces las configuraciones y el manejo del algoritmo, pues se puede ver también por región, ¿no? Claro, yo sigo a mis hijas me siguen a mí, ellas están en Madrid, me llegan cosas de Madrid, ¿no? Claro. Pero también por región, porque entonces yo veo más cosas de Venezuela que las que Exacto. puedan De ver lo que ellas. ellas le van a mostrar el Y algoritmo porque eso ellas están pasa en Madrid. automáticamente, pero también pasa por configuraciones en materia publicitaria. Hay muchas configuraciones que hacer. Claro. Y ojo, y también hay muchas cosas que el usuario puede cambiar o puede configurar, pero que no sabe. Porque mucha gente entramos en las plataformas y empezamos a usarlas y hay muchos features o características que desconocemos. Sí, Y ahí es donde yo creo que va a haber un cambio a futuro, en donde los consumidores van a ser un poquito, o vamos a ser un poquito más cuidadosos sí, aprender estas herramientas. Pero sí, sí es cierto lo que tú dices. Sí hay o sea, sí hay una tendencia en donde algunas plataformas, sobre todo las que tienen menor penetración, acuérdate que cuando tú tienes una plataforma que tiene una penetración muy alta, prácticamente todo el mundo la usa. sí. Entonces el algoritmo es el que decide qué te muestra. Sí, Pero si tú pero tienes- eso, ahí hay un tema, fíjate, hace ratico hablábamos de la manera real, en lo real, de resetear ese pensamiento en la mente, lo hablábamos con una amiga en términos personales, no hay manera en la configuración que yo me haga consciente y diga, ya va, pero o sea, ¿por qué me está llegando esta información? Porque hay que entender y saber y hacerse consciente que hay un algoritmo que manipula la información, que la segmenta. No hay es lo que manera en la llamamos el configuración. sesgo algorítmico. Exacto, entonces no hay manera de resetear eso en las configuraciones. Sí, en las configuraciones, por ejemplo, como Instagram, tú puedes entrar incluso en la publicidad y Ujú. ahí está determinado el tipo de contenido y tú puedes de alguna manera modificarlo, ¿ok? Ok, Sí hay algunas opciones que tiene el usuario, por eso decía, obviamente siempre el algoritmo juega su juego y sí, juega a claro. su favor, que es un negocio, No, y son cosas pero que tú se sí van tienes, actualizando. claro, pero Mm, tú sí tienes cierta capacidad de configuración o de modificación. sí, Y lo que decía era que eso es con las plataformas muy masivas, con las que tienen menor penetración, como lo usa menos gente, entonces la segmentación sí hay vamos a decir, una diferencia de segmentación. Por ejemplo, TikTok tiene obviamente menos penetración que Instagram, entonces ahí ves que sí hay más gente joven, que es lo que pasa con Snapchat. Pero si estas plataformas aumentaran su penetración, al final las termina usando todo el mundo. Entonces la segmentación viene dada más que todo por el tipo de contenido que cada quien va a estar consumiendo, ¿no? Y de los hábitos de navegación que tenga. bueno, amplia la información, mucho que hablar al respecto en términos de porcentaje y recomendación. Entonces, claro, todo depende para hacer una recomendación por cuál de las redes sociales harías tu publicidad, ¿no? Y sí, pero la tendencia, ya nos los acabas de decir, es al uso de micro influencers, Así es. ¿cierto? Y sí, quizás cerrando allí, para la sugerencia para el que quiera hacer publicidad, yo siempre digo que hay como tres criterios Ajá, importantes. ajá. Uno es el objetivo, qué es lo que tú quieres. Porque tú haces publicidad, pero porque persigues un objetivo. Entonces, ¿qué buscas? Que te conozcan, es branding,
es buscar respuesta directa, vender, Sí. es crear reputación. O sea, hay una cantidad de objetivos que tú tienes que tener claro. Según, depende del objetivo, una plataforma u otra puede ser mejor. Luego, el perfil de tu audiencia, que era un poco lo que estábamos comentando ahorita, es otro objetivo. Perdón, es otro criterio. Y el tercer criterio también es el negocio en donde tú estás. Exacto. Si tú estás en un negocio de belleza, de moda, de productos trendy, entonces plataformas como Instagram y TikTok son Bueno, obviamente importantísimas. sí, Si tú estás en el mundo de la moda, la decoración, también un Pinterest, que sí. aunque no tiene una penetración tan grande, puede ser útil. Entonces, dependiendo de tu negocio, por ejemplo, yo estoy en B2B, servicios a empresas, entonces para mí LinkedIn es más importante. Claro. Entonces, esos serían los tres criterios. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuáles son las características de tu audiencia? ¿Y en qué negocio o sector tú estás? Excelente. Bueno, excelentes recomendaciones y excelente este estudio. Lo felicito siempre por avanzar, porque esto siempre está en evolución. Muchísimas gracias a Carlos Jiménez, presidente de Tendencias Digitales, conferencista, experto en tendencias del consumidor y estrategias de negocios. Síganlo en sus redes sociales, @tendencias digitales, y las suyas personales, @Carlos Jiménez Net.